En algún vídeo se ha hablado de la necesidad de tener un NAS en casa, aunque sea sencillo. Hoy os voy a enseñar uno potente, capaz de levantar incluso máquinas virtuales. Este vídeo lo ha patrocinado la tienda de claves baratas cdkoffers.com. En esta tienda online podremos encontrar claves para muchos productos y juegos, pero lo que realmente me interesa a mí son las claves de Microsoft Windows 10 Pro. A veces, como vimos en el Ryzen que os enseñé en el canal, los equipos vienen sin sistema operativo. Y una licencia de la página de Microsoft ronda los 250 euros, más que muchos ordenadores. Así que aquí donde entra en juego CDK Offers y sus licencias OEM. Comprarla es tan fácil como ir al enlace que os dejo en la descripción, añadir al carrito, bien sea Windows 10 Pro o Home o uno de los paquetes o bundles que vienen junto a Office. Aplicáis el código de descuento del 25% que os indico abajo, TQ20, y por apenas 13 euros tendremos lista una licencia totalmente genuina y operativa de Windows 10 Pro. Y ahora sigamos con el vídeo. Se trata de un modelo de Asustor, el Nimbus Tor 2, un NAS más potente que el Synology que suelo usar y que gracias a esa potencia ofrece más posibilidades. Entre sus especificaciones destacan un Intel J4005, 2 GB de RAM ampliables hasta 8, DDR4, doble puerto de 2,5 gigabit, multi-gigabit exactamente, y HDMI. Una de las cosas que más llama la atención es la inclusión de este procesador, un Intel J4005. Se trata de un Intel de doble núcleo y 2 hilos de ejecución que funciona con un TDP base de 10 vatios y una frecuencia base de 2 GHz, pudiendo alcanzar hasta 2,7 y una caché de 4 MB. Es un procesador que bien podríamos encontrarnos en equipos de gama de entrada, así que la cosa promete. En la caja, 2 cables de red. Recordemos que tenemos 2 bocas, una tapa para los discos duros. En mi caso voy a usarlo con 2 discos SSD de 480 GB, tornillería y el propio NAS. El NAS es muy robusto, cierto es que en principio no lo movemos del sitio donde lo vayamos a colocar, pero la sensación al cogerlo es de producto serio, no un juguete. Detrás tendremos la doble boca de red que, como luego veremos, puede funcionar de forma agregada. Doble puerto USB 3, salida HDMI y conexión de alimentación. También disponemos de un botón de reset que nos permitirá, por ejemplo, resetear la contraseña de administrador. También un cierre Kensington para evitar hurtos indeseados. El ventilador permitirá tener bien refrigerado todo el habitáculo y extraer el calor del procesador, aunque esta CPU podría estar incluso sin él. En el frontal, la doble bahía de disco y otro USB 3. Lo primero que deberemos hacer es realizar la instalación de los discos. Para ello solo tendremos que sacar las bahías de disco muy accesibles que admiten discos de 2,5 y 3,5 pulgadas. En este caso, como decía, voy a instalar 2 discos SSD de 480 GB de 2,5. Estas bahías disponen de orificios para poder anclarlos sin problemas. La elección de discos para los NAS es muy importante y su posterior configuración también. Si usamos solo uno, nos arriesgaremos a perder la información ante cualquier fallo. Y usando 2 podemos o bien elegir aprovechar todo el espacio de ambos o bien usar duplicidad de datos. Y así, si muere uno de los discos, pues poder recuperar información con el otro. En este modelo podremos usar discos SATA 3, pero hay modelos superiores que admiten la instalación incluso de un disco PCI Express en formato M2 para usarlo como caché. Tras la instalación de los discos podremos tapar las bahías con este embellecedor que curiosamente se fija de forma magnética al frontal, un detalle que me ha gustado mucho. En el wizard inicial nos pedirá esas pequeñas configuraciones tanto de disco como de red. Conviene que tenga una IP fija si queremos acceder desde internet a su contenido, por ejemplo. También nos permitirá decidir si queremos usar las 2 bahías como puertos agregados y unir hasta 5 gigabits de velocidad. Eso sí, deberemos tener un switch compatible. En mi caso ya había una actualización del sistema que he instalado antes de configurarlo. La interfaz llamada ADM es una simulación del escritorio de un ordenador, con cierto look gaming, eso sí. Desde este entorno tendremos acceso a absolutamente todo el NAS. Por ejemplo, conviene definir grupos,
de permisos y usuarios para gestionarlo mejor y no andar siempre con el usuario admin, que solo debería usarse para entrar a su gestión. Podremos ver la configuración de discos, el tipo de RAID que hemos definido, espacio libre, ver los paquetes instalados, instalar paquetes nuevos a través de la tienda. Como veis, tenemos mucho donde elegir. Si queremos acceder desde internet al NAS, podremos instalar el EZ Connect, tan sencillo como eso. También podremos definir, no hay que olvidar que es un disco de red, las carpetas compartidas y quién puede acceder a ellas. También podremos definir qué carpetas se van a compartir a través del DLNA, es decir, qué carpetas van a poder enviar contenido multimedia a nuestras Smart TV, por ejemplo. Luego veremos un poco de esto. También podremos hacer uso de la app de backup que nos permitirá realizar copias incluso en la nube. Esta sin duda la usaremos a diario, de forma automática, claro. Podremos también unir el NAS a un Active Directory, por ejemplo en una empresa, y hacer uso pues, de los usuarios y grupos y permisos de ese mismo Active Directory. Con el explorador de archivos podremos gestionar todos los ficheros contenidos en el NAS. Y una capacidad muy interesante es, por ejemplo, la de sincronizar archivos con nuestros equipos, ya sean Windows, Mac o incluso los smartphones, con la app EZ Sync Manager. Por ejemplo, podemos sincronizar mis documentos, esa carpeta en la que echamos de todo, y despreocuparnos por si casca el ordenador, así que no pasará nada, tendremos los archivos sincronizados en el NAS. El servidor multimedia permite incluso transcodificar los medios para que sean reproducibles por nuestra Smart TV. O sea, imaginaos que desde la Smart TV queremos ver un contenido que en un formato que está en el NAS, en un formato que no admite esa Smart TV. El NAS lo transcodificaría en vivo gracias a ese Intel y así podemos ver pues prácticamente todo. Aún me acuerdo de tener que hacer esto con el PS3 Media Server instalado en un ordenador. ¡Qué tiempos! El equipo dispone, como decía, de dos puertos 2.5 GBE que pueden funcionar o bien de forma individual, por ejemplo, podríamos tener uno en una subred y otro en otra, o bien de forma agregada sumando hasta 5 GB de transferencia. Es posible que vuestro equipo no admita semejantes velocidades, pero si dispone de USB-C podréis usar un adaptador como este que proporcionará esas capacidades por el puerto USB-C. Desde luego, si vais a mover grandes cantidades de información o ficheros muy grandes, merece la pena, os vais a ahorrar mucho tiempo. Así, sin instalar nada, cualquier NAS es ya la vida para una oficina o un domicilio, pero es en las aplicaciones que incluye o que se pueden instalar donde realmente está pues ese valor añadido de estos dispositivos. Evidentemente, estas aplicaciones requieren de una capacidad de procesamiento y de RAM mayor o menor en función de la aplicación. Por ejemplo, este Asustor permite disponer de nuestro propio servidor LAMP, es decir, Linux, Apache, MySQL y PHP. Bueno, en realidad Linux ya está en el propio sistema sobre el que está montado el software y el resto son paquetes que instalaremos nosotros, el MySQL, el Apache y el PHP. Esta es una de las mayores utilidades de un NAS y es que evitará que tengamos que tener el ordenador encendido las 24 horas para poder acceder a un MySQL o disponer de nuestro propio servidor Apache y PHP. Yo, por ejemplo, tengo varios servicios en PHP y esto me evita, pues eso, tener un ordenador encendido con esos servicios. Otra aplicación interesante es Take Easy, que nos permitirá descargar automáticamente, por ejemplo, vídeos de YouTube o Twitch. Como digo, está un poco orientado a gaming este NAS, en el propio NAS sin pasar por el ordenador. Se nota que la orientación, como decía, es para youtubers y gamers. El NAS incorpora un HDMI 2.0A que nos servirá o bien para manejar su entorno de menús o bien para reproducir contenido multimedia directamente en la tele. Esto último no será necesario ya que dispondremos de DLNA. Una de las aplicaciones que deberemos tener sí o sí es la del servidor multimedia. Con él, el contenido de vídeos, audio o fotos que queramos ver en la tele se podrá usar o bien con la Smart TV o bien con un Google TV, con el Xiaomi Box, estos tipos de aparatos, a través de la red. No sabéis lo cómodo que es encender la tele, ir al contenido de red y visionar pelis o series sin hacer absolutamente nada. Bueno, hay gente que graba ese contenido en un pincho y va corriendo a la tele para enchufarlo. Bueno, eso se terminó hace muchísimos años. Unido a esto, la aplicación que gestiona descargas nos evitará, pues eso, tener que descargar algo manualmente y grabarlo en el NAS o en un pincho. La aplicación lo descarga y automáticamente aparece en la tele a través de la red, así sin movernos del sofá.
El ventilador incorporado es muy silencioso, menos de 40 decibelios, y esto, si lo vamos a tener en el salón, es realmente interesante. En este caso, dado que los discos son SSD, no generan ruido alguno. En el caso de los mecánicos, bueno, podríamos encontrar algún ruido puntual. Si accedemos al interior, vemos que hay acceso a dos ranuras de memoria, una ocupada y otra libre. Podemos instalar hasta 8 GB en este modelo concreto, y todo dependerá pues del uso que le vayamos a dar. Una de las posibilidades que más me ha gustado es la de levantar máquinas virtuales. Sí, o sea, podemos tener aquí una máquina virtual funcionando, gracias en parte pues a ese Intel J4005. Yo he probado con una distribución de Linux, pero podemos meterle lo que queramos. Por ejemplo, si sois usuarios de Linux pero necesitáis a veces correr programas Win32, pues podéis tener aquí una máquina de Windows en el NAS y conectaros de vez en cuando por Remote Desktop. Aunque hay otra manera de acceder a esas máquinas virtuales, que es a través del entorno web, que es muy cómodo. Por ejemplo, además de procesos en PHP, pues yo tengo algunos scripts escritos y corriendo en C#, así que una máquina virtual corriendo Windows pues me vendría muy bien para no tener esos scripts corriendo en un ordenador. Llegamos a las conclusiones y os animo a suscribiros y a seguirme en Twitter e Instagram si os gusta mi contenido, claro. Se trata de un NAS potente que, con la inclusión de un Intel como procesador en vez de los típicos ARM de otros NAS, pues abre la puerta a tremendas posibilidades, como por ejemplo la de la virtualización, que en mi Synology, por ejemplo, no puedo. Es ese mismo procesador y los 2 GB de fábrica ampliables los que le dan pues una tremenda rapidez de respuesta y que en definitiva lo convierten en un mini PC. Además, la posibilidad de ampliarlo en RAM y en disco, evidentemente, pues está muy bien. Espero haberos ayudado y os veo en el próximo vídeo. Bye.